Ministerios para Cristo es un grupo de ministerios que alienta, ayuda e inspira a personas heridas en este mundo. Alcanzamos a individuos para transformar a naciones completas. Presentamos ministros mundiales de gran impacto de todos estilos de vida, quienes están dedicados a cumplir con la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y hoy, con ustedes, el pastor Tony McGee. Bienvenidos a Televisión para Cristo alrededor del mundo. Hoy nuestro tópico de discusión es el hombre en tres dimensiones. Muchas veces como cristianos nos encontramos preguntándonos por qué estamos luchando contra ciertas cosas. Y muchas veces nos hacemos la pregunta: si estoy salvado, si soy una nueva criatura en Cristo, ¿por qué aún sigo luchando con las mismas cosas? Hoy vamos a hacer lo mejor que podamos para contestar esa pregunta para usted. Si por favor usted toma su Biblia y se dirige a 1 Tesalonicenses 5:23. Lea conmigo, por favor. Now may the God of peace himself Y que el mismo Dios de paz sanctify you completely, os santifique por completo, and may your whole spirit, soul, and body y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo be preserved blameless sea preservado irreprensible at the coming of our Lord Jesus Christ. para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Here this scripture gives us the idea and gives us the concept that man Esta is a spirit. escritura nos da la idea y el concepto de que el hombre es espíritu, He has a soul tiene alma and he lives in a body. y vive en un cuerpo. So even though we are one person, Aunque somos una persona, those persons are made up of three parts. esa persona está hecha de tres partes. And this is very important in our understanding Y esto es muy importante para nuestra comprensión of how we are to grow in the things of God. de cómo vamos a crecer en las cosas de Dios. Now first let's look at the spirit of man. Primero veamos el espíritu del hombre. The spirit of man El espíritu del hombre is really created in the image of God. es realmente creado a la imagen de Dios. Now let's turn to a scripture in Genesis 1:26 to read Veamos en el Génesis. that. In Genesis 1:26, let's read that. En Génesis 1:23. Por favor, tome su Biblia. Then God said, Y dijo Dios: let us make man in our image, hagamos al hombre a nuestra imagen, according to our likeness. conforme a nuestra semejanza, Let them have dominion over the fish of the sea, y ejerza dominio sobre los peces del mar, over the birds of the air, sobre las aves del cielo, and over the cattle, sobre los ganados, over all the earth, sobre toda la tierra, and over every creeping thing y sobre todo reptil that creeps upon the earth. que se arrastra sobre la tierra. Here we see that God made a statement. Aquí vemos que Dios hizo una declaración. God said, let us make man after our own image, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra propia imagen in our likeness. y nuestra semejanza. In other words, En otras palabras, God created man a spiritual being. Dios creó al hombre como un ser espiritual. So therefore man is spirit. Por lo tanto, el hombre es espíritu. And even though man is a spirit, Y a pesar de que el hombre es espíritu, there are other areas hay otras áreas in man's makeup en la composición del hombre that is not spiritual. que no son espirituales, Its essence is not that of spirit. que su esencia no es la de un espíritu. Let's look at another scripture. Veamos otra parte de las Escrituras. Turn with me to 1 Peter 3 and 4. En la primera de Pedro 3, versículo 4. We'll see in this scripture En esta escritura an interesting position that's being presented. vemos una posición muy interesante que es presentada. And let's read that. Y leámosla. Rather let it be the hidden person Sino que sea el yo interno, of the heart, with the incorruptible beauty con el adorno incorruptible of a gentle and quiet spirit, de un espíritu tierno y sereno, which is very precious lo cual es precioso in the sight of God. delante de Dios.
Here we see that it talks about Aquí vemos que habla the hidden person of the heart. de la persona escondida del yo interno. So man is a spirit El hombre es un espíritu and he has a soul. y tiene una alma. Now we recognize the soul of an individual Reconocemos el alma de un individuo, because the soul porque el alma is the seat of the intellectual, es la semilla de lo intelectual, the emotional, de lo emocional and the will of man. y de la voluntad del hombre. And even though this is true, Y aunque esto sea cierto, this scripture talks about the hidden man of the heart. este pasaje nos habla del hombre escondido, del yo interno del corazón. This is the part of man Esta es la parte del hombre that we never see, que nunca vemos, that we don't identify. que no identificamos. Now we can identify Podemos identificar the soul of a man. el alma del hombre. It expresses itself Se expresa a sí misma in his personality. en su personalidad. Through a person's personality, A través de la personalidad de una persona, we can see his intellectual ability. podemos ver sus capacidades intelectuales. We can see his emotional ability and responses. Podemos ver su capacidad emocional y sus respuestas. And we can even see the strength of his will. Y podemos ver también la fuerza de su voluntad. But this scripture Pero este pasaje talks about the hidden man, habla acerca del hombre escondido, that which we cannot determine el que no podemos determinar, que no podemos ver through natural means. a través de los medios naturales. And so this is important to know Y es importante saber that God que Dios has created us nos ha creado with these three different parts. con estas tres partes diferentes. Now they all work together Todas funcionan juntas and they're woven tightly y están tejidas fuertemente and work so together as one unit en lo que es una unidad, that it's very difficult to see the difference. en la que es muy difícil ver la diferencia. Where one part picks up and lets off and the other part picks up and lets off. Somos una parte y otra parte y otra parte. But in order for us to understand Pero para que podamos comprender how we are to grow as believers, cómo podemos crecer como creyentes, I believe it's important that we understand creo que es importante que comprendamos the differences. las diferencias. Now let's look at one more scripture here pertaining to the spirit of man. Veamos otra escritura que se relaciona con el espíritu del hombre. Let's turn to 2 Corinthians 4:16. Veamos en Corintios 2, en la segunda Corintios 4:16. And let us read that. Leamos. Therefore, Por tanto, we do not lose heart, no desfallecemos. even though our outward man is perishing, Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, yet the inward man sin embargo nuestro hombre interior is being renewed day se by day. renueva de día en día. So again, we see an emphasis, De nuevo vemos un énfasis, or rather a reference, o más bien una referencia, to the inward man. hacia el hombre interno. And in this passage of Scripture, Y en este pasaje de las Escrituras, the Apostle Paul el apóstol Pablo is talking about the outward man perishing. está hablando del hombre externo decayendo. In essence, every day we grow older. En esencia, todos los días nos hacemos más viejos. And the day is going to come Y vendrá el día when we'll go to be with our Lord and Savior. en el cual nos vamos a reunir con nuestro Señor y Salvador. But yet, on the other hand, Pero, por otro lado, he is saying nos está diciendo that the inward man is renewed day by day. que el hombre interno se renueva día a día. And as we press in studying the Word of God Y mientras nosotros continuamos estudiando la palabra de Dios and maintaining a daily life of prayer, y manteniendo una vida diaria de oración, the inward man will increase. el hombre interno crecerá. Now, I want to move and talk a little bit about the body of man. Ahora quiero hablar acerca del cuerpo del hombre. The body of man El cuerpo del hombre is the outward man, the shell of man. es el hombre externo, es la capa externa del hombre. And of course, as we just read the last scripture, Y por supuesto, según acabamos de leer, this outward man shall perish. este hombre externo decae. And the Bible also tells us Y la Biblia también nos dice that when Christ returns, que cuando Cristo regrese, our bodies, nuestros cuerpos, the outward man, el hombre externo, will be glorified. será glorificado. Now, there's many different explanations and teachings on this. Hay muchas diferentes explicaciones y enseñanzas alrededor de esto. Now, it's not my point to go into the details of all of that Y today. ahora no vamos a ingresar a los detalles de eso, por lo menos hoy.
I just want to point out Solo quiero señalar that is going to occur, que eso sucederá. and we don't have anything to do with making it happen. Y nosotros no tenemos nada que ver con que eso suceda. Turn with me in your Bibles Por favor, en su Biblia, to Romans 7 and 8, busque Romanos 7 y 8. and let's read that. Leamos. But sin, Esto es Romanos 7, 18. taken opportunity by the commandment. I'm sorry, I'm reading the wrong scripture. That's Romans 7, 18. Muy bien, esto es Romanos 7, 18, disculpen. For I know Porque yo sé that in me, que en mí, that is in my flesh, es decir, en mi carne, nothing good dwells. no habita nada nuevo. For to will is present with me, No habita nada bueno porque el querer está presente en mí. but how to perform what is good, Pero el hacer el bien, I do not find. no. Now here we see Aquí vemos he's referring to our bodies. que se está refiriendo a nuestros cuerpos. He's referring to the outward man. Se está refiriendo al hombre externo. And in that outward man, Y en ese hombre externo, the Apostle Paul says there's nothing good. el apóstol Pablo dice que no hay nada bueno. And most of us have experienced this Y muchas veces hemos experimentado eso in our walk with the Lord. en nuestro camino con el Señor. Our bodies attempt to lead us Nuestros cuerpos quieren guiarnos away from God. lejos de Dios. And we have to bring discipline to our bodies. Y nosotros tenemos que disciplinar nuestro cuerpo. Let's look at another scripture, Veamos otro pasaje which is Romans 12. en Romanos 12. And let's read that. I beseech you therefore, Por consiguiente, hermanos, by the mercies of God, os ruego por las misericordias de Dios, that you present your bodies a living sacrifice, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, wholly acceptable to God, aceptable a Dios, which is your reasonable service. que es vuestro culto racional. And do not be conformed Y no os adaptéis to this world, a este mundo, but be transformed sino transformaos by the renewing of your mind, mediante la renovación de vuestra mente, that you may prove para que verifiquéis what is the good and acceptable cuál es la voluntad de Dios, and perfect will of God. lo que es bueno, aceptable y perfecto. Here we see the scripture. Aquí vemos en las Escrituras, It's telling us that we need to present our bodies en la que dice que debemos presentar nuestros cuerpos a living sacrifice unto God. como un sacrificio vivo ante Dios. So that means that a sacrifice, Eso significa que un sacrificio, if we are to present our bodies as a sacrifice, si vamos a presentar nuestros cuerpos como un sacrificio, then there's the proper preparation of our bodies for presentation. necesitamos preparar a nuestros cuerpos apropiadamente para la presentación. You know, there's another portion of scripture Hay otro segmento de la Biblia that refers to our bodies en la que se refiere a nuestros cuerpos as the temple of God. como el templo de Dios. So therefore we need to take care of our bodies Por lo tanto, tenemos que cuidar nuestros cuerpos and not allow our bodies to be servants of sin, y no permitir que nuestros cuerpos sean los sirvientes del pecado, so that we can obey God para que podamos obedecer a Dios and present our bodies y presentar nuestros cuerpos as a living sacrifice. como un sacrificio viviente. And that's our reasonable service. Y eso es nuestra razón. And it's amazing to me Y es sorprendente that this scripture says that it's reasonable. que las Escrituras digan que es razonable. In other words, En otras palabras, he is saying nos está diciendo that this is not too hard for us to do. que esto no es muy difícil para nosotros de cumplir. Now I want to talk a little bit about the spirit of man. Ahora quiero hablar un poco sobre el espíritu del hombre. Let me say that again. I meant to say the soul of man. We've already talked about the spirit of man. Disculpen, quise decir el alma del hombre, no el espíritu. And we've already talked about the body of man. Ya hemos hablado sobre el cuerpo del hombre también. And so now we want to talk about the soul of man. Y ahora vamos a hablar sobre el alma del hombre. Turn with me in your Bibles Por favor, en sus Biblias, to Hebrews 4:12. diríjase a Hebreos. In Hebrews 4:12, En Hebreos 4, en el versículo 12, we see a very interesting point being made. vemos una declaración muy interesante. Now read this with me. Por favor, lea conmigo. For the word of God is living and powerful, Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, and sharper than any two-edged sword,
y más cortante que cualquier espada de dos filos. Piercing even to the division of soul and spirit, penetra hasta la división del alma y del espíritu, and of joints and marrow, de las coyunturas y los tuétanos, and is a discerner of the thoughts and intents, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones of the heart. Del corazón. So this is really fascinating. Esto es realmente fascinante. This particular scripture Este segmento en particular is telling us that the spirit and soul nos dice que el espíritu y el alma are two different entities. son dos entidades diferentes. Now it's important for us to understand that Es importante que comprendamos eso, in order for us to continue to grow para que podamos seguir creciendo and develop into what God has called us to be. y desarrollarnos y convertirnos en lo que Dios quiere que seamos. One of the best ways I know to understand this Una de las mejores maneras que conozco para comprender esto is to realize that our spirit is brand new. es darnos cuenta de que nuestro espíritu es nuevo. It cannot be improved upon. No puede mejorarse. The scripture tells us Las escrituras nos dicen when we're born again, que cuando nacemos de nuevo, all things are new. todas las cosas son nuevas. Old things have passed away. Todas las cosas han pasado. And we know Y sabemos that this is the spiritual man. que este es el hombre espiritual. Many times Muchas veces, in the soulish realm, en el alma, en el género del alma, aspects relating to the soul los aspectos que se relacionan con el alma have to be renewed according to the word of God. deben ser renovados de acuerdo con la palabra de Dios. There's another passage of scripture Hay otro pasaje en la Biblia that says we have to work out our salvation in fear and trembling. que dice que debemos trabajar en nuestra salvación temiendo y temblando. Now, I don't believe that scripture is talking about being born again. En esta parte no creo que la Biblia esté hablando respecto a nacer de nuevo. I believe that scripture is talking about cleaning up the soul of man, Creo que más bien se refiere a limpiar el alma del hombre. where we begin to renew our mind to the things of God, Cuando comenzamos a renovar nuestra mente hacia las cosas de Dios, where we begin to bring correction to our emotions, cuando comenzamos a corregir nuestras emociones, where we submit our will to God's will. cuando sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Dios. And this we'll be able to do Y esto podremos hacerlo as we obey the scripture cuando obedecemos las Escrituras, that says we are to renew our mind en la que dice que debemos renovar nuestra mente with the word of God. con la palabra de Dios. Now, many times, Muchas veces this is a challenge esto es un reto within the body of Christ, en el cuerpo de Cristo, because the way we present that porque la manera en que presentemos esto is we give the idea es como damos la idea that if a person is born again, de que si una persona ha nacido de nuevo, all of their problems, todos sus problemas, all of their challenges todos sus retos are completely solved. han sido completamente resueltos. Spiritually speaking, Hablando espiritualmente, this is true. esto es verdadero. As pertaining to transfer of kingdom, En lo que se refiere a la transformación del reino, this is true. es cierto, We've passed from death hemos pasado de la muerte unto life. a la vida. Yet, Aún así, there are still things aún así hay cosas that we are going to have to do que vamos a tener que hacer if we're going to be what God has called us to be. si vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos. Let's look also at another scripture. Veamos nuevamente nuestras Biblias. If we look here at Hebrews 12:23, En Hebreos 12:23. Hebrews 12:23, let's read that. Hebreos 12:23, leamos. To the general assembly A la asamblea general and the church of the firstborn e iglesia de los primogénitos who are registered in heaven, que están inscritos en los cielos, to God the judge of all, y a Dios, el juez de todos, to the spirits of just men y a los espíritus de los justos, made perfect. hechos ya perfectos. So here we see that when we're born again, Cuando nacemos de nuevo, our spirits are made right with God. nuestros espíritus son hechos correctos para Dios. We actually become citizens of heaven. De hecho, nos convertimos en ciudadanos del cielo. The reference here says registered in heaven. Aquí la referencia dice inscritos en el cielo. There's another scripture that says we have a new name written in glory. En otra parte de las Escrituras dice que tenemos un nuevo nombre escrito en gloria.
And even though we have this new name written in glory, Y aunque tengamos este nuevo nombre escrito en gloria, we still have aspects of the soul, aún tenemos los aspectos del alma, the intellectual, emotional, los aspectos intelectuales, emocionales and our wills y nuestra voluntad, that has to be transformed que debe ser transformada so that we can completely yield para que podamos completamente ceder to God. a Dios. And an example would be Jesus. Y un ejemplo sería Jesús. When Jesus was praying before he went to the cross, Cuando Jesús estaba orando antes de ir a la cruz, he actually uttered this statement Él dijo esta frase in the midst of his prayer. a la mitad de su oración. He said, "Nevertheless, not my will, Y Él dijo, aún así, no mi voluntad, but thy will." sino tu voluntad. And so Jesus had a bit of an advantage of us Jesús tenía alguna ventaja sobre nosotros, in that he knew how to pray en que Él sabía cómo orar and he knew how to submit his will y Él sabía cómo someter su voluntad to the will of the Father. a la voluntad del Padre. And we're going to be talking about that. Y vamos a hablar sobre eso. And today we just want to lay the groundwork for that. Y hoy solamente vamos a plantar las bases para eso. What's very important about this Lo que es muy importante acerca de esto is that even though we're born again es que aunque seamos nacidos de nuevo and spiritually the work is complete, y el trabajo espiritual esté ya realizado, in the soulish realm, en lo que se refiere al alma, the realm of our soul, en el género de nuestra alma, our work has just begun. nuestro trabajo aún está comenzando. Now, it's important that we understand this point. Es importante que comprendamos este punto. We are the ones Somos los que that are responsible to crucify our flesh. somos los responsables por crucificar nuestra carne. Many times Muchas veces we've prayed hemos orado and we've said, "God, take this away from me. y hemos dicho, Dios, quítame esto, Take this temptation away from me. llévate esta tentación, Take these evil desires away from me. quítame estos deseos insanos, Remove these evil thoughts far from me." quítame estos malos pensamientos. But the Bible teaches us Pero la Biblia nos enseña that we have a discipline que tenemos una disciplina that we are going to have to walk out. en la que tenemos que trabajar. We are responsible Somos responsables for getting our souls in the place por ubicar nuestra alma so that we can obey what God's leading us to do. para que podamos obedecer a Dios. So we have to crucify our flesh. Tenemos que crucificar nuestra carne. We have to renew our minds with the Word of God. Tenemos que renovar nuestras mentes con la palabra de Dios. We have to trust the power of the Holy Spirit Tenemos que creer en el poder del Espíritu Santo to bring healing and comfort para traer sanación y comodidad to our out of control emotions. a nuestras emociones descontroladas. So we see Así que vemos that being born again que siendo nacidos de nuevo is very easy. es muy fácil, Yet growing up in Christ pero crecer en Cristo can be a challenge puede ser un reto if we do not understand si what no, we're up against. si no comprendemos a lo que nos enfrentamos. Our soul Nuestra alma has to be renewed. debe ser renovada. We have to get all of the junk out of it Tenemos que sacar toda la basura so there'll be nothing hindering para que ninguna cosa nos vaya a disminuir our obedience to God. la obediencia a Dios. Now I want to look at one last scripture. Quiero que veamos un último pasaje de las Escrituras. Turn with me to James 1:21. Por favor, busquemos en Santiago 1:21. In James 1:21, En Santiago, capítulo 1, versículo 21. let's read that. Leamos. Therefore lay aside all filthiness Por lo cual, desechando toda inmundicia and overflow of wickedness, y todo resto de malicia, and receive with meekness recibid con humildad the implanted word, la palabra implantada, which is able to save your souls. que es poderosa para salvar vuestras almas. But be doers of the word, Sed hacedores de la palabra, and not hearers only, y no solamente oidores, deceiving your own selves. que se engañan a sí mismos. And this is really an interesting aspect of the Word of God. Este es un aspecto muy interesante de la palabra de Dios. He says here Dice aquí
that we should receive the word of God. Que debemos recibir la palabra de Dios. That the word of God is able to save our souls. Que la palabra de Dios puede salvar nuestras almas. And as I said before, y como dije antes, this is not really talking about salvation. Aquí no está hablando de la salvación. This is talking about Aquí está hablando the renewing of our minds, acerca de renovar nuestras mentes, the renewing of our emotions, de renovar nuestras emociones, the submission of our wills. de someter nuestra voluntad. And as we do this, y cuando hagamos esto, we begin to exhibit the character of Christ. Comenzamos a exhibir el carácter de Cristo. And one of the first things that we must do y una de las primeras cosas que debemos hacer is summed up in that second scripture, the passage I just read. Es utilizar lo que acabamos de leer en este pasaje. We have to be doers of the word. Tenemos que ser hacedores de la palabra. We must do what we've read. Debemos hacer lo que hemos leído. We must not make excuses for failure. No debemos excusarnos por fallar. Thank God for the grace of God. Debemos dar gracias a Dios por la gracia de Dios. His mercy is able to handle any failure. Su misericordia va a corregir cualquier fallo. But we are still instructed Pero aún así debemos tener la instrucción to do what he's called us to do. de que debemos hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. Now I want to just take some time and pray for you today. Ahora quiero orar por ustedes hoy. Let us pray. Por favor, oremos. Dear Heavenly Father, Dios Padre Celestial, I thank you for this teaching. te doy gracias por las enseñanzas de hoy. I pray for those, Father, that hear this teaching. Oro por aquellos que escuchan esta enseñanza hoy, That, Father, they will be able to receive this, para que ellos puedan recibir esto, that they would search this out in the Bible, para que lo puedan buscar en sus Biblias, that it would help bring clarity para que pueda traerles claridad to their understanding, a su comprensión, that many people will begin to understand why, para que mucha gente comience a comprender por qué, even though they've accepted Christ as Savior, a pesar de que han aceptado a Cristo como Salvador, they may still be struggling in some areas. que aún puedan estar luchando en algunas áreas. Help them to know, Father, Ayúdeles a conocer, Padre, that this is not unusual for a new believer, que esto no es algo inusual para un nuevo creyente, or even a believer that's been saved for a while, o aún para un creyente que ha estado salvo por un tiempo, that has not been instructed in this area. que no ha sido instruido en esta área. I pray, God, that you bless them, Oro, Dios, para que les bendigas, that you strengthen them, para que les fortalezcas, and you make this teaching alive to their heart. para que hagas esta enseñanza viva en su corazón. And I thank you, Father, Y te doy gracias, Padre, in the mighty name of Jesus. en el poderoso nombre de Jesús. Amen. Amén. Well, we want to thank you for joining us here today in Television for Christ Queremos darle las gracias por reunirse con nosotros hoy en Televisión para Cristo, around the world. alrededor del mundo. And we just give God all the praise for all that he's doing. Le damos alabanzas a Dios por todas las cosas que está haciendo. And we speak blessings to you and your families. Y le enviamos bendiciones a usted y a su familia. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. And we'll be talking to you later. Y estaremos hablando con usted nuevamente más tarde. God bless you. Que Dios les bendiga.